Apuesta con los mejores en BetPlay, la casa número 1 de los colombianos. BetPlay, apuéstale a tu pasión, autoriza con juegos. Con BetPlay vamos a presentar a un colega, a un amigo, a un hombre creativo, a un hombre que siempre tiene ideas revolucionarias y que nos ha sorprendido gratamente en esta época del Campeonato del Mundo. Yo ahora le preguntaba en nuestro camerino cuánto tiempo llevaba haciendo este trabajo que vamos a presentar a continuación. Él me hablaba de año y medio. Estamos hablando de nuestro colega Pablo García, fue jefe de prensa de Santa Fe, del Deportivo Cali, pero más allá de eso, un hombre muy inquieto por el tema fútbol en todas sus manifestaciones. Y no lejano a la actualidad, él tiene un libro digital interactivo del campeonato del mundo, de los campeonatos del mundo. Pablo, bienvenido, un placer. Francisco, un placer. Siempre tan elegante, tan gentleman. Francisco, un gusto estar acá en ESPN con unos colegas, con unos compañeros extraordinarios. Oscar, aquí le voy a dar una primicia. Oscar está en mi libro. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Hice una selección Colombia, sí, histórica de Colombia. Histórica. De Colombia. Ajá. Primero la de los mayores, donde está el Cobo Zuluaga, el arquero era Pedro Sape, los mayores. No, ahí no, el Caimán, claro, los veteranos, el Jairo Arboleda, Willington, Campas. Y después me hice una selección de jugadores más jóvenes. Y el arquero se llama Oscar Córdoba. Ah, muchas gracias. Venga, y los derechos de autor los tengo yo, los de Oscar Royo. Ve, Pablo, señor, nos vamos a meter en el tema del libro digital y del libro interactivo. Y tú tienes hoy una especie como de cuestionario ahí para... Sí, estaba viendo que estaban muy concentrados en el tema de la Champions, ¿no? Pero ahora quiero ver sus conocimientos en el tema de la Copa del Mundo. Pero yo te voy a tirar una que te va a rajar. Bueno, yo espero. Humorista colombiano fallecido de la vieja guardia que jugó al fútbol. Humorista colombiano de la Montecristo. Montecristo. Guillermo Zuluaga. Guillermo. Montecristo fue jugador de fútbol. Sí. ¿Profesional? ¿Pero profesional? Sí, claro. ¿Profesional? En Atlético Nacional. En esa época, Atlético Municipal. No, Chapó. Chapó, claro, Sí, claro. Chapó. Esa era una prueba de que estamos al frente de un hombre que está enterado absolutamente de todo. Bueno, Pablo, hay ansiedad en todo el mundo, hasta en la producción, ¿no? Que ya, que Pablo entre, ya, que dígalo. Bueno, puedas iniciar con unas preguntas sencillas, no tan complejas. Porque, pues, ¿cómo así? No. ¿Quiénes han sido campeones del mundo como directores técnicos y como jugadores? Yo, señor director. Yo. Bueno. Beckenbauer y Zagallo. Y Zagallo. Y yo le sumo otro, de Champs. De Chance también. No, a mí no me pregunte que yo muy malo para la 98 historia. y... Sí, han sido esos, nada más. 18. Bueno, A ver, Mario Lobo busquemos. Zagallo. Sí, Zagallo, Zagallo. sí. De Chan y De Champs, Y Beckenbauer. y Beckenbauer. y Beckenbauer, y a ver, ¿qué otro? ¿No? No hay más. No, No, son Además, esos. son solo tres. Son ¿Son solo solo tres? Ah, bueno. le pegamos, entonces. Lo único que hace... En Fabián, Italia 90 fue Sí. campeón el Kaiser Franz Beckenbauer. lo único que hace diferencia en ellos es que Mario Lobo Zagallo fue campeón del mundo dos veces como Bicampeón, jugador. sí, señor. Sí, señor. Mira, ahí está, campeones como jugadores y como técnicos. Mario el Lobo Zagallo. Sarita, tú que tienes unos ojos Sí, señor. frescos. Campeón como jugador en la Copa del Mundo de Suecia del 58 y en Chile 62, como director técnico en 1970. Mira que ¿Correcto? yo siempre México. quise ser como Beckenbauer. Así, ese estilo. Sí. Jugador, director técnico, directivo y dirigente. hasta llegar a la No, es que federación. él llegó a todo. A todo. Sí, a todo. Él hizo Fue todo. presidente del Bayern Múnich. Me faltó Beckenbauer fue campeón como jugador en Alemania 74 y como director técnico en Italia 90. Y de Champs como jugador en 1998 era el capitán y luego en esta reciente en Rusia 2018 como técnico de esa selección que ya tenía a Mbappé en sus filas. Bueno, tú vas a encontrar estos datos y obviamente con un poco más de profundidad y de historia en el libro, ¿verdad? Sí, señor, es un libro que compendia las 22 ediciones de la Copa del Mundo, tiene un capítulo adicional dedicado a Colombia y otro dedicado a la Copa del Mundo de 2026. Están, digamos, lo que nosotros llamamos técnicamente unas composiciones donde se resalta lo más importante de cada tipo de jugador. Por ejemplo, una nueva pregunta, señores, y a Sarita. A ver. ¿Cuáles han sido los arqueros campeones del mundo? Les voy a dar una pista de el número de arqueros campeones del mundo han sido 21.
En 22 ediciones, 21 arqueros campeones del mundo. Solo uno repitió. Ah, tú estás diciendo ¿Campeones cómo? que haya repetido. Solo hay uno que repitió. ¿Y tenemos que decir el que repitió o los No, 21? armemos los, bueno. 21, los 21 arqueros. Dibu, No, Dibu yo, la Martínez. verdad, yo pensé ¿Te aseguraste? El Dibu, el Dibu. Sí, no, no. Dinosaur. Sí, Dinosaur. Dinosaur. Tafarel. Piensa. Iker Casillas. Iker Casillas. Sí. Ya dijimos cuál era. Ahí en ese... Hugo Lloris. No, es que Hugo Lloris. Es que lo que nos dicen es que son 21 porteros en 22 ediciones, es decir, que solo Neuer uno estaba en el... repitió. Y en ¿En Brasil Brasil? Solo uno. A ver, entonces, busco el... No, es Dinosaur. quedaron campeones, sí. No, señor. Venga, pero. ¿Pero quién Yo eligió? les voy a decir quiénes han sido los arqueros campeones del mundo. A ver. El primer arquero campeón del mundo, 1930, Ballesteros, arquero de la selección de Uruguay. En 1934, el arquero se llamaba Giampiero Combi, el arquero de la selección italiana. Italia. En 1938, Aldo Oliviera, arquero de la selección italiana. 1950, Roque Gastón Máspoli. 1954, Toni Turek, el arquero de Alemania. 1958, el primero, Gilmar. 1962, Gilmar es el arquero que repitió. 1966, el señor Gordon Banks. 1970, el arquero se llamaba Félix. En el 74, Seth Mayer. En el 78, el arquero era Ubaldo Matildo Fillol. En el 82, Dino Zoff. En el 86 fue Neri Pumpido. En el 90, en Italia 90, el arquero fue Bodo Igner. En 1994, en Estados Unidos, el arquero fue Tafarel. En el 98, el Bartés. Ya los conocen. Sí, No, pues con la imagen es más 2002, fácil. Marcos. Marcos, sí, señor. 2006, el campeón fue Italia, fue Buffon. Buffon, Gianluigi, míralo. El 2010 Neuer. fue Neuer. El 2014 fue Iker. No, 2010 fue 2010 Iker. Iker, perdón. Sí. 2014 el de Brasil que Neuer. te decía fue Neuer, sí. Pues a ver, El viéndolos 2018 a fue Hugo todos Lloris. y más de Lloris. piruchazo que la verdad no le ha puesto ahí al conocimiento porque la memoria es frágil, yo creo que es Seth Mayer. ¿Qué repitió? No, ya lo No, dijo. ya lo dijo. Gilmar, el arquero de Brasil, Gilmar, 58 arquero de Brasil, y Gilmar. 62. Ah, ya. Gilmar repitió. Don Pablo, Oye, dos años dos mundiales seguidos. En estas el imágenes, 58-62. estas imágenes están en el libro. Están en el libro. Son composiciones de los Muy bien arqueros. digitalizado, Sí, señor. además mezclados generacionalmente de una manera fantástica. De un lado están los de la vieja guardia y de este lado los de, digamos, nueva guardia, comenzando por Dino Zoff. Está Lloris y está el Dibu. Y terminando con el Dibu, Y sí. está Noya, está Casillas, está Buffon. Muy bien, está bien. Bueno, esta estuvo sencilla, ¿cierto? Menos mal. No, Oiga, no, no oiga, crea, oiga, no crea. don No, Pablo, se vuelve sencilla sencilla para porque ti. tú nos ayudaste. Sí, Pablo, ¿por qué? Don Pablo, ¿por qué no del 60 para allá? Porque debería hacerle las dos preguntas. Y a nosotros, Del 90. nosotros del 70 para acá, más o menos bandeados. Bueno, ahí voy a darles un datico que también aparece en el libro. Solamente 4 arqueros han sido campeones del mundo y fueron capitanes de sus selecciones nacionales. Arqueros campeones del Bueno, mundo. Dino Zoff sí era Buffon. Seth Mayer, Buffon. No, Dino No, Zoff. Mayer Dino fue Zoff era capitán de la selección. Y Dino Zoff era capitán de Italia. Dino Dino Zoff. Zoff fue campeón de Italia. Iker Casilla y Hugo Lloris. Hugo Lloris, ahí van 3. ¿Cuántos eran? Los arqueros campeones del mundo que fueron capitanes. Dino Zoff. Fillol. No, Ubaldo Fillol Martínez no. Fillol. No, era Pasarela. Era Pasarela. Giampiero Combi, el arquero de Italia. No, Oliver Kahn no fue Oliver Kahn. Ah, Era el capitán. Era el capitán. Ah, no, fue 4 campeón. arqueros campeones del mundo y capitanes. Uno Oye, no- Pablo, Pero- sácame de una duda, ya que nuestro juvenil Martín Arzuaga, ¿cierto? Sí. el sub-20. Pero Nos ha no hay el llevado- momento. Se ofendió. Nos ha llevado al Antiguo Testamento de los números. ¿Cierto? Es el Nuevo Testamento, nosotros el Antiguo Testamento. Tú en el libro tienes la historia de Raimundo Orsi, ¿cierto? Y el otro era, ¿cómo era que se llamaba el otro hombre? Que pertenecieron a selección argentina y selección italiana. Italiana, sí, señor. Italiana. Y que fueron campeones del mundo con Argentina y con Italia. No, jugaron, en el caso de Luis Monti es el Ah, único. Monti y Orsi. Monti y Orsi. Fueron 5 jugadores suramericanos que jugaron por Italia en 1934. Atilio de María, Raimundo Orsi, Enrique Guaita, el que acaba de mencionar Luis Monti y Orsi, y el otro era un brasileño, Filo.
jugaron por la selección de Italia la Copa del Mundo Bueno, del 34. Pero fíjense en lo que contaba Luis Monti. Luis Monti es el único jugador en la historia de los mundiales que jugó una final una por Argentina y la otra la jugó por Italia. Por Italia. Y entonces él contaba que cuando jugó la final de Argentina contra Uruguay en 1930, los uruguayos le decían que si ganaba lo mataban. Y en Italia él le dijo lo mismo Benito Mussolini. Dijo, o gana O gana. Era una famosa frase que se hizo. Oye, Pablo, y ya que estamos en el Antiguo Testamento de los mundiales. Pero, venga, ya pero te es hizo la pregunta. antiguo, ¿eh? No, claro. Unos nombres que en mi vida había escuchado. No. Pacho. Orsi y Monti sí son muy famosos. Pero en esa época, porque ahora... Tú lo encuentras, por ejemplo, está en el libro y está... Ah, sí, pero en la porque historia. está recopilando toda la Claro, historia no, patria de... Pero, Pablo, Raimundo Orsi era un jugador extraordinario. Extraordinario, ¿no? Un guante de su pierna izquierda, era un jugador pero Pablo, talentosísimo. Pablo, en el libro yo me imagino que también cuentan la historia de las selecciones que no alcanzaron a llegar al Mundial porque como en esa época el traslado era en barco, Claro. hubo varias selecciones que no Es que llegaron a tiempo. el primer mundial atravesaron el océano. Uruguay, Y, entonces, Y ya creando y ahí hubo los unos que videos. estaban más cerquita, entonces ocuparon... Claro, es que el Mundial ha ido evolucionando, ¿no? El primer Mundial, como decía Oscar, 13 equipos nada más. Solamente 4 equipos de Europa vinieron. Claro. Entonces era muy difícil. Hay una historia, hay un video donde los Oscar. muestran entrenando en el barco y Sí, haciendo... claro. Y no era precisamente el Titanic. ¿Cuál ha sido el único jugador que ha jugado 3 mundiales con las 3 camisas diferentes? ¿Con las 3 qué? ¿Cómo decir? Con 3 ¿Tres camisas camisas diferentes. diferentes? ¿Qué? ¿Un jugador? Sí. Stankovic, con Montenegro. Ah, con ya. Serbia. Lo que pasa es que Yugoslavia era una sumatoria de selección, de Eslovaquia, países. Eslovenia. De países. Sí. Acuérdense que Yugoslavia tuvo selecciones equipazo. poderosísimas, espectaculares. No más pensando un datico de Yugoslavia, en el partido de 1962, que Yugoslavia juega contra Colombia en el Mundial y perdemos 5-0, había 2 personajes que jugaron ese partido. Uno se llamaba Dragoslav Sekulorak y el otro se llamaba Vladimir Popovic. Popovic. Bueno, Diego Es Popo. que Y los vino dos acá. estuvieron en Yo Colombia. sufrí a Popo. Uno en Nacional y el otro En el estuvo Cali. en el Cali. Yo lo sufrí en el Cali. En el Cali. Bueno, Pablo, vámonos Hijo con la mío. tercera. La tercera. Bueno, esta sí es facilísima. Sí. Esta sí lo saben los jóvenes Los del Nuevo Testamento. los del Nuevo Testamento. Ya. ¿Quién fue el autor de 5 goles en un partido de la Copa del Mundo? Ah, sí está fácil. Yo por eso yo los viernes no tengo que... Alfredo, un búlgaro. Juega en Estados Unidos, ya le va. A ver. ¿Por qué no funcionas ahora? Porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo por eso no vengo los viernes porque me Es ponen un partido contra Arabia. ¿Será porque hoy es ley seca, güey? Sí. No. ¿Cuáles? Oleg Salenko. Oleg Salenko, sí, El señor. partido Martín Se lo peleó sabía. con... Rusia 6. Que quedó el goleador del mundial. Míralo, ahí aparece No, güey. Oleg Salenko. Oleg Salenko. Pero era ruso, ¿no? Sí, era ruso. Sí, por allá. Búlgaro. Ah, era de por allá, sí. Por ahí cerquita, por ahí. No, pero Vecino. ¿a quién fue? Creo que fue Arabia, ¿no? No, A Camerún. 6-1 le ganó 6-1. Rusia. Es que mira, en un partido también está por atípico allá, te sí, puedes hizo convertir en el 5. goleador del mundial. En un partido atípico. Claro. Y esto es lo que puede pasar en estos partidos. Obvio, y más con los equipos No, que hay pero ahora. yo creo que ahora no se presenta así. O sea, de que no. Uy, vamos a En la ver el primera goleador. fase, no, pero por la cantidad de partidos, con 5 goles no se queda goleador en este torneo. Pero, a ver, Martín, Si le costó a Ronaldo con 8 que hizo. pero Martín, en este momento, como se están planteando con la cantidad de equipos nuevos, van a haber partidos de Sí, ¿no? buen volumen de gol y allá es donde tum, Sí, hay para que hacer. aprovechar. Puede Sí. pasar. Ese campeonato del mundo del 94 tuvo, a ver, primero pues el desarrollo de la tecnología, porque vimos por primera vez una tecnología enorme, las famosas antenas que trasladaban, ¿te acuerdas, Pablo? Sí, claro. Que se tomaban las antenas, las famosas, para ampliar la señal y eso corrían en la cancha. En ese campeonato del mundo ocurrió algo muy curioso. Voy a retar a Pablo. Ay, Acuérdate de un partido en donde ocurrió algo antes del partido. Un arquero, pasó algo con una portería. ¿Qué pasó? 94, Estados Unidos. Estados Unidos. Ocurrió algo simpaticísimo, que nunca más se volvió a repetir, pero una cosa simpaticísima. Con Bolivia, güey. Se cayó un arco. Un arco se cayó. ¿Quién sabe a raíz de qué un arco se cayó, se Ya partió? eran movibles, ¿no? Sí.
Oye, y los norteamericanos en cuestión de 2 minutos sacaron el arco y trajeron un arco nuevo y lo pusieron. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa imagen o si tú te acuerdas de esa imagen. Yo estaba en ese partido y me acuerdo de la imagen de el arco malogrado y ellos sacan, se van por allá y aparecen y ¡pam! Clavan el otro arco. Bien. Bueno, continúa Pablo. Bueno, vamos a colocar una imagen en pantalla. Ay, Una imagen. Una imagen, y quiero Deus. preguntarles si saben quién es Ah, y claro. por qué fue importante en la historia del fútbol. Claro que sí. goleador. Sí. Pareces cantante de ¿Ese no ranchera, fue el pero- del maracanazo? Ah, no. No, es Ese brasilero, es es brasilero. brasilero, sí. Tengo una duda. No. Tengo una duda enorme. Pues jugó en Fluminense, jugó en Vasco Ese tuvo que estar en el y en en el Maracanazo, ¿no? ¿Es portugués? No, es brasileño. brasileño. Brasilero. No es brasilero, brasilero. brasilero, sí. Ya. A ver, danos algunas Bueno, Una les voy a- pista, les voy a dar una pista. Le decían, De él no me le decían Quijada. Le decían No, Quijada. sí, es que No, Sí, que va. está claro que ¿Y por qué le decían? ¿Por qué le decían así? créeme que lo notamos desde No, el no me di principio. cuenta. La verdad, si no me pongo las gafas, No te das cuenta, ¿no? Fue goleador de la Copa del Mundo de 1950. Le decían Para- Cookie goleador Man. del Mundial. Créeme que nos dimos cuenta de ese detallito. ¿Quién es? Ademir Márquez de Meneses, goleador de la Copa del Mundo de 1950. Ademir. Hizo 9 goles. ¿Cuántos le metió a Oscar? El toro me hizo gol. Me hizo gol. yo no tenía. Ellos no lo vieron, ellos no lo vieron. No, que vamos. No, Bueno, este Ademir, es que ni siquiera el doctor Peláez lo vio. Si lo hubieran invitado al programa, le decían, ¿cuántos goles le hizo a Colombia? Oye, ¿y por qué se volvió, aparte de ser el goleador famoso? famoso porque las defensas en los equipos en Brasil habitualmente jugaban con 3. Cuando él apareció en el fútbol, subieron a 4 defensas. Aumentaron a 4 defensas. La famosa WM. Doble stopper. Y ahora, La WM. y después se acuñó el término punta de lanza por lo que él hacía en la cancha. Se inventaron ese término punta de lanza. Ademir Márquez de Meneses tuvo la gran tristeza de que a pesar de ser el goleador y ser el guía de Brasil, no pudo llevar a Brasil a la cancha. Tenía buen biotipo. Sí, era un gol alto y muy bien. Desde ahí comenzaron entonces a utilizar ese tipo de... O sea, era como un 9-9. No, era un 9-9. Un 9-9, por eso suman uno más en la defensa y punta de lanzas, que era, claro. Desaparece la WM y aparece el libero stopper, que era la marca de persecución sobre el 9. Interesante. Y los extremos, los laterales hacían también marcación con persecución sobre los famosos wines, que eran los... Los extremos. Los extremos, de sí, ahora. antes era Winner. Bueno, Hay una historia, Puntero, antes era- hay una antes historia, era Francisco, que es bastante determinante sobre la vida de Ademir. Sí. Resulta que previo al partido, el partido fue un domingo, el 16 de julio, el 15 de julio, los directivos de la Confederación Brasileña deciden llevar a los jugadores para que se relajen a un hospital, a visitar un hospital de niños enfermos de cáncer. Entonces se van y en la visita un niño se acerca a Ademir y lo llama por su nombre y le dice Ademir. Y entonces Ademir coge al niño que está enfermo, lo alza, lo consiente, le da un beso, habla con él y el niño se dirige al médico que está al pie de él, porque es un niño que está muy enfermo, el médico lo acompaña en ese momento, se dirige al médico y le dice, doctor, ya me puedo operar, ya no tengo miedo, Ah, porque Ademir lo había alzado. vea, pues. bueno. Sí. el Y poder después, de los ídolos. con el paso de los años, como Brasil no sale campeón, con el paso de los años, Ademir confiesa que ese momento le quitó el aureola que él tenía, de ser la gran estrella y que lo volvió un humano común y corriente y que la noche previo al partido no pudo dormir pensando en ese niño que había considerado que él era tan importante que ya no tenía dolor y que ya le había quitado el miedo. Y que confiesa después Lo que... humanizó, mejor dicho. Exacto, él comenta eso, cuenta después que esa fue la causa de que él no brillara ese día. Ah, mire. Hay una imagen, me trabó la lengua, una imagen muy linda que aparece en el libro y es la siguiente que vamos a proyectar a continuación. Mírenla. Son todos los que alzaron como capitanes la Copa del Mundo. Ahí está Varela, está Pasarela, está Dinosov, está Beckenbauer, está Lothar Matthäus, está Diego Armando Maradona, está Leo Messi, está Iker Casillas, está Lloris,
está Cafú, del lado de acá Dunga. está... Sí. ¿Dónde está Cannavaro? Sí, ahí está Cannavaro. Ahí está Cannavaro. Está Dunga, claro que sí. Está Dunga. Está Carlos Alberto. Es el primero, el que aparece allá en la cúspide. Los otros, por favor, bueno, el más innegable, pues Obdulio Varela, que Lothar Matthäus. está en inglés. Está... Boimur, el capitán de Inglaterra. Oye, Capitán de Inglaterra. Pelé nunca pudo alzar, se ganó 3, pero nunca pudo alzar una, ¿no? No, Pelé no, porque Pelé no era el capitán. Los tres capitanes de Brasil que alzaron en la época que Pelé jugaba fueron Bellini en 1958, en el 62 Mauro Ramos y en 1970 el capitán era Carlos Alberto. Carlos Alberto, sí. Qué jugador era Carlos Alberto. Cuando uno ve imágenes de ese Brasil del 70, entiende por qué ha sido considerada la mejor selección de todos los tiempos. Eso es una cosa de locos. Sara, de estos capitanes que tú ves ahí, de estos mundiales, ¿qué recuerdo, qué vivencia o qué información te impactó más de estos mundiales? Porque no necesariamente los viste, pero sí te llenaste de argumentación viendo imágenes antiguas o algo así. No, Pachi, yo creo que todos son jugadores legendarios. O sea, diría que Beckenbauer es uno de esos jugadores que marcaron una época, ¿no? O sea, jugador histórico. Pero todos ellos, cuando uno los veía, y veo a Philipp Lahm, por ejemplo, que no lo recordaba, como capitán de Alemania. Lo de Cafú también es importante. O sea, no, yo creo que todos. Lothar Matthäus, que luego tuve la oportunidad de entrevistarlo en los últimos tiempos, lo de Cannavaro con una Italia que era impensado, ¿no? Y que con otro estilo de juego llegó a ser campeón. No, siento que todos. Y lo de Obdulio Varela, por supuesto, que es pues un momento histórico del fútbol, maracanazo y demás. Todos quedan en la historia. Creo que es fácil a partir de esa referencia del capitán y por supuesto Messi, ¿no? Creo que era el título que todo el mundo estaba esperando para que cerrara su carrera redonda en el fútbol siendo un extraterrestre, pero con Copa del Mundo. Con Copa del Mundo. A mí siempre que he entrevistado a campeones del mundo les pregunto eso, ¿no? Que cuánto pesa la Copa del Mundo, porque son muy pocos los que han tenido ese privilegio de levantarla, así que todos históricos. Un momento supremo, ¿no, Bacho? Sí. ¿Y qué te respondieron? Un momento supremo de los mundiales. Del peso. Yo tuve un técnico que fue campeón del mundo y nos decía, usted no ha levantado la de tanto peso. Claro, no, sí, pues nunca. ¿Te respondieron claro, o no sabían? No, porque siempre es simbólico, ¿no? O sea, más allá del peso. No, pero tiene un peso Claro, específico. tiene un Sí, la Copa de la FIFA, que es la que se juega Sí. actualmente, creo que tiene 13.5 kilogramos. Sí. Pesa. Claro. En ese y la momento no pasada- pesa absolutamente nada. ¿La Rimmel cuánto tenía? La pasada era un poquito más, algo menos más, pesada. 6, Casi 7 kilogramos. Sí, Casi. sí. En ese momento de euforia puedes levantar 200 kilos que no te vas a dar cuenta. Puede La tener, adrenalina, todo lo que se puede genera, tener 2 toneladas que que pesa. uno la levanta y siente que el mundo cayó rendido a los pies. Cuando nosotros ganamos la Intercontinental, por favor, fue un sueño hecho realidad. Ahora imagínense la Copa del Mundo. Sí. Puede pesar 200 kilos que la levanta uno con una mano así. La adrenalina te lleva a romper cualquier tipo de récord. A todo es que en estos días uno, el que celebró que la partió, que era de vidrio. De todos esos capitanes levantando la Copa del Mundo, hay en particular uno que ha sido considerado como el gran gladiador, el hombre que consiguió una copa que era considerada pues, casi imposible, Obdulio Varela. Porque es que estamos hablando de un escenario y un contexto totalmente diferente a los demás, distinto. Era David contra Goliat, pero un Goliat super mega ultra Goliat y un David mini David. Era Brasil, Uruguay, Maracaná. Y cuando Obdulio Varela les dice que tienen que cumplen si ganan. Pero les dijo que ahí nació una frase muy célebre que conocemos en el fútbol y es que los de afuera son de madera. Bueno. Los de afuera son de madera. Sí, que nos decían muchas veces los técnicos para hacernos entender que los de afuera no jugaban, los hinchas no No te existían. iban a pegar.
Sí, bueno. Hay un hecho- No, pero además, Yo tenía uno que decía, lo de afuera son de papelito. Sí, claro. No, hay un hecho que es particular en el caso de Varela y es que el director técnico Juan López Fontana le da la charla técnica al equipo. Antes de salir a la cancha, le da la charla técnica y les dice, no se preocupen, si perdemos por 1 o 2 no pasa nada. Y entonces el equipo sale a la cancha y entrando al túnel, Obdulio los para a todos y les dice, mire, Juanito, porque es textual lo que él cuenta, Juanito es muy bella persona, es muy buena persona y él nos ha ayudado mucho, pero Juanito está equivocado, aquí toca salir a ganar, eso nada de que vamos a... Y es la motivación y la dirección de un hombre de un carácter tremendo, no era un dechado de virtudes en el fútbol, Obdulio Varela. Pero un hombre con una personalidad, con un carácter, con una manera de ver la vida extraordinaria, los guió a sus compañeros. Obviamente, pues, tenía que tener buenos jugadores de fútbol, ¿no? Y en ese equipo jugaba... Gilla, Schiaffino. Claro, Schiaffino, ya que estaban hablando de Milán hace un rato, Schiaffino es considerado uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del Milán. Y para Cesare Maldini, que era el papá de Paolo Maldini, que fue técnico de la selección y jugador también de Milán, decía Maldini padre que en su vida había visto un jugador mejor que Juan Alberto Schiaffino. Entonces, Uruguay tenía buenos jugadores. Muy buenos. Para ser campeón del mundo hay que tener buenos jugadores de fútbol. Buenos jugadores. me siento en indudablemente. deuda moral porque hablé de todos los capitanes y no del que más me marcó, que para mí es Diego Armando Maradona. Yo iba a decir ese porque fue el primer mundial De acuerdo. que yo vi. De acuerdo, o sea, me puse a pensar y para mí, yo creo que Maradona, acá las veces que he tenido la oportunidad, para mí un tipo que marcó el fútbol y que marcó mi niñez. Yo siempre he dicho que para mí Maradona era un adjetivo, o sea, la gente que jugaba a jugar fútbol se cree Maradona, es decir, Sí. y sobre todo porque además Bilardo decidió que él era el capitán por encima de Pasarela y eso generó también una ruptura y toda una reestructuración en la selección argentina. Para mí, por supuesto, Maradona. A mí, el capitán que más le voy a preguntar a todos, Oscar, el capitán que más te marcó. Beckenbauer. 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 Es Es que lo es todo. de acuerdo. Pablo, para ti, que eres un historiador del fútbol, Yo creo que el capitán, para mí, que me ha dejado una huella más grande y que me ha obligado a saber más sobre él, ha sido Obdulio Varela. Obdulio Varela. Ya dijiste. Pacho Maradona, yo me enamoré del fútbol, o sea, yo tenía 6 años en ese primer mundial en México y fue donde me enamoré y esa posición y se convirtió en ese ídolo, ese personaje a tratar de emular lo que decía Sara del adjetivo. Nosotros en la calle nos poníamos nombres de jugadores y yo era Diego Armando Maradona en ese ¿Y momento. tú, Martín? Cafú. Cafú. Cafú, sí, porque me tocó ver a Maradona, a Lothar Matthäus, a Dunga, después a Deschamps, pero no, a mí con Cafú me pareció extraordinario lo que hizo. Pues yo buscando en las viejas imágenes, la verdad es que me impresiona mucho lo de Obdulio Varela. Es que es una cosa apoteósica, fue una cosa indescriptible, lo que generó a favor y generó en contra. A favor del pueblo uruguayo y de la selección uruguaya y en contra del pueblo brasilero. Eso fue una cosa demencial. Una pregunta, Pacho, desde el desconocimiento. Sí. ¿Ese mundial cómo lo viste? No, es que ¿O son solo imágenes? No, hay porque... imágenes, hay imágenes. Porque es que... Hay a ver, recreaciones hay imágenes. no, porque y no es por molestar, sino porque mi conciencia me lleva, y se lo dije cuando Hay hicimos imágenes. el tema de los mundiales. A mí el 78 es el 78, porque mi cerebro empieza a tomar imágenes de partidos. Holanda, Sí. de Argentina, me acuerdo de la República, la Oriental Alemana, Sí. Alemania misma, donde ya uno empieza a entender, porque con 8 años ya De mi pronto, cerebro... ¿dónde encuentras un compacto de eso? En la página oficial de FIFA. La página oficial de FIFA tiene unos compendios. Claro, porque si tú me preguntas, yo solamente veo el gol que entra caminando. No, pero es que también del hay gol de unos, Uruguay. no, pero es que también No hay más. unos pedazos en donde, por ejemplo, te muestran cómo vivía la tribuna, qué pasó en el primer Claro. gol, qué pasó en el segundo gol, cómo comenzó Brasil ganando y cómo luego todo se volteó, luego el final del partido, el drama en las calles, todo eso está en la página de FIFA.
Inclusive ahora que nosotros vamos a tener ese privilegio. Eso sería en la pantalla bueno de poder ESPN, recordarle a la gente claro, y de ese eso. tipo. Los invito a que entren a la página de la FIFA y van a encontrar, no partidos enteros, no los hay, Por eso preguntaba. pero hay compendios, hay unos trozos ciertos. Porque dicen que desde, Pablo. el 70, desde el 70 se empiezan a transmitir, porque el 70 No, desde es Inglaterra. imágenes. Desde Inglaterra. Ya había señal de televisión, incluso en Inglaterra. Creo que en Suecia 58 ya habían empezado a tener señal de televisión. En el 66 ya se utilizó permanentemente y en el 70 era universal la imagen Sí, de televisión. Claro, los por partidos de supuesto. fútbol. Ahora, un mundial que sí muchos, yo lo alcancé a ver completo, fue el de Alemania. El de Alemania en el 74. En el de Chile, donde No, marca... en el de Chile también hay Marco Col. compendios, Pero es también hay compendios. compendios, retazos ¿Eso fue grandes. qué? ¿En el 72? o Sí. 62? 62. Ahora, No, yo no lo digo por molestar, sino No. porque En yo Disney Plus. de Portugal, del 70, de México, sí hay mucha imagen. No, y ya más Pero clara. ya fue Claro. vista cuando yo lo veo en vivo, fue 78, y ese es el que se Claro, me queda por en el corazón por todo, claro, por mi... por supuesto. No, te entiendo. que entiendo te que... entiendo perfectamente. Pero hay Pablo, también y escuchando. pruebas documentales, ¿no? Exacto. Que son las que uno tiene que usar Por para poder supuesto. contar la historia de lo que uno no vio, ¿no? Sí, imagínate, hay imágenes de Raimundo Orsi y de Monti. Luis Monti. Hay imágenes de eso. Porque es que se ve el tramo del gol. ¡Pah! Es más, Yo, hay ay, imágenes, y la gente de llorando los y todo eso. barcos de las selecciones europeas llegando en barco a Montevideo. Claro. Hay imágenes. Bueno, Pablo, primero queremos mostrarte la portada, queremos que ustedes vean la portada de este libro digital. Aquí está. Gran historia infográfica de la Copa del Mundo desde 1930 hasta el 2026 con un capítulo aparte, obviamente con una cantidad de detalles inigualables que nos describe con su calidad periodística Pablo Eduardo García Peña, imágenes optimizadas, bueno, en fin, son realmente fantásticas. Y obviamente cómo adquirir este documento periodístico, cómo tenerlo, cómo el que nos está viendo en este momento puede hacerse a este documento. Es muy sencillo, escriben un mensaje a este número, 310-222-6333. Voy a repetirlo, 310-222-6333 y reciben este compendio de la historia de los mundiales que contiene 600 páginas. Una cosa fantástica para tenerlo, se descarga, se mantiene ahí y lo puedes ver cuando tú quieras. Muy bien, Pablo, gracias por acompañarnos, Pablo. No, a ustedes por la Ha invitación. sido realmente muy nutritivo hablar contigo y aparte de eso recordar cosas de los mundiales, No, del pues, Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí. Feliz de estar con ustedes, como siempre. Sarita, gracias. A Oscar, un placer siempre estar con él. A Fabián, que él sabe cuánto lo aprecio. A Martín, que lo vi jugar en el Junior. Y a Francisco, que es una institución del periodismo colombiano. De verdad, muchas gracias. Lo viste jugar en el Romelio, cuando jugaba... Romelio. Pero, Oscar, porque dañas el momento.